Cambia la data. Claro, cuando uno se pone en exquisito, te dice, no, eso no podés usar. Vamos a comer hoy, ¿eh? Hoy vamos a probar esa carne así, casi cruda. Sí. Ahí está prohibido pasarse de cocción con este corte. O sea que si queda crudita no pasa nada. Tiene que quedar. Porque yo siempre ¿A como ustedes las qué le cosas llaman cruditas. carne cruda? Carne roja. Ese es el lomo. Este es el lomo. Esto sería carne cruda. ¿Ah? Si yo esa carne la sello en una sartén y llego a los 72 grados de sellado, ya deja de estar cruda, ya se puede consumir. ¿Ah? Por más que yo la corte así y esté azul adentro, ya se puede consumir. Entonces, ¿este pedazo qué es? Lomo. Lomo. ¿Se ven acá? Costillas. Sí. Sí. Las costillas son 13, si no Sí. me confundo, de acá a la cabeza y de la mitad del cuerpo a la cadera son vértebras. ¿Ah? Como nosotros, costilla y vértebras. ¿Qué sería? ¿El número 7 esta o cuál? Esta sería la número 13. 13. ¿Ah? Ahora bien, el hueso, si yo por ejemplo tuviese la otra mitad de la vaca, Sí. esto se le llamaría el corte entero, se le llamaría tibón, que es uno de los cortes americanos. Ese que tiene el hueso en el medio. de que perro tiene... picapiedra. Exacto. Sí. Claro. Es el tibón, ¿por qué? Porque el hueso, este hueso, junto con el lomo, con este hueso de acá, forma como una T, cuando está entero. Por eso se le llama tibón. Pero es una rodaja, es una feta de carne. ¿Se acuerdan lluvia de hamburguesas? Sí. Sí. Bueno, cuando estaban en el hotel a cielo abierto, que caían los Sí. carnes, esos son los tibones. Una vaca fileteada. Es 1 kilo, 800 a 1 kilo de carne por bife. Nosotros no estamos acostumbrados a eso porque no lo consumimos. Es que comer esa cantidad. Está bueno. Sí, pero Pregúntale a Ezequiel. Entonces, yo no sé si me como 1 kilo de carne. si este hueso entero sería como una T, así y así, Sí. yo tengo la mitad. O sea que este hueso es como una L. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces es fácil de deshuesar, porque yo voy hasta la primera base. Y después lo que hago es dar vuelta y unifico con el corte que hice. Ese sería el esternón, ¿o no? No sé, esa es la parte. Esto sería esto. Ah, está bien. Que hay adentro de la mesa. No, eso o sea, este es más adelante. Igual en verdad los huesos tienen todo. Esto es lo de adelante, porque está cortado. Si yo esto no lo hubiese cortado acá, las costillas siguen. Claro, hasta Ah. la espalda, ¿de acuerdo? ¿Entendés? Bien. Muchas veces esta grasa la sacan. Hoy no la vamos a sacar. Lo que vamos a hacer es esto. Mirá. Esto sería más o menos el grosor de un bife. Algunos lo hacen más gruesos. Vamos a hacer ahí. Lo vamos a validar. Lo vamos a sellar, condimentar bien. Sellamos. Tiki tiki. Y la parte más linda, que es esta por ejemplo, es donde se va a presentar. Acuérdense, cuando yo presente carne, se va a presentar lo primero que yo selle, porque es el shock térmico más fuerte. Entonces, si yo sello, después la carne tiene que ir
así a la vista. O sea que hay que sí o sí sellarla de ese lado, que es el más lindo. Exactamente. Está más prolijo, ¿ves? Sí, sí. Inclusive acá hay un pedazo de hueso que hay que sacárselo. Una vez que la abriremos, lo terminamos en el horno. Bien. Se puede hacer eso, si no, directamente a la plancha o a la grilla, sellamos. Cuando es a la grilla, sí o sí tiene que estar el cuadrillé dibujado. Entonces, si este va a ir al comensal, sello y después recién doy vuelta. Y cuando doy vuelta, bajo el fuego. ¿Vamos? Corta bien, ¿eh? Y es el primer uso. Hay que ver cómo funciona. ¿Cuántos somos? Bueno, 9. 4, 5, 6. Vamos a hacerlo cada uno, ¿no? Sí. 7, 8, 9 y uno para mí. 10. Este lo vamos a guardar. Y el lobo. En cualquier restaurante, ¿esa es la poneurosis? no, esto es grasa. grasa. En cualquier restaurante, el ayudante de cocina o el bachero es el que limpia todo lo que venga. Si viene pollo, troza el pollo, le saca las vísceras, todo eso. Ahora, si entra lomo, el único que puede tocar el lomo es el jefe de cocina. ¿Tá? Nadie más toca el lomo. ¿Por qué? El lomo es uno de los cortes más caros. Pero al ser uno de los cortes más caros, es uno de los cortes que más desperdicio tiene. Y si no lo sabes manipular, más desperdicio proporcionas. Entonces, el que limpia el lomo, tiene que saber bien cómo hacerlo para que no haya tanto desperdicio. Ahora bien, el lomo, el tejido conectivo que sale fácil es el primero que se encuentra, que es como una tela, ¿ves? Vos pellizcas y sale fácil. Una vez que sale este tejido conectivo, nos encontramos con la aponeurosis, que es esa que está ahí abajo, que es una tela bien plateada, ¿se ve? Sí. Con la mano yo puedo empezar a arrancar esta parte que se le llama cordón. Este cordón se lo doy a mi ayudante, y mi ayudante lo que hace es empezar a sacarle la grasita, y con la carne que se rescata, empanada, relleno de algún raviol o lo que sea, o canapé. ¿Tá? Se trata de no desperdiciar nada. Es una carne que es bastante manejable. ¿Qué significa? Al ser un músculo que es muy suave, yo a este lomo lo puedo poner en un molde cuadrado un día, lo guardo en un molde cuadrado, haciéndole presión, y cuando yo lo saco queda cuadrada la carne. Y puedo hacer un tornado cuadrado si quiero. ¿Ah? O lo puedo envolver en papel film haciéndole presión y lo saco bien redondito. Perfecto. Se le puede dar forma. Bien. Tiene bastante grasa por afuera, que no es necesario sacarle toda la grasa, porque ya que es un corte bastante magro en el centro, si yo le saco toda la grasa, por ahí se me seca en la cocción que yo le dé. Entonces, le sacamos grasa, pero no mucha. ¿Podés? ¿Qué? ¿Pan dulce? ¿Pero estás equivocándote de fecha? Los venezolanos vienen y nos quieren cambiar las navidades. Y ya llegó la Navidad. Dios mío. Bien. ¿Cómo se saca este tejido conectivo? Yo les voy a mostrar la forma correcta y la forma incorrecta, que hay acá donde se confunden demasiado y donde se empieza a deteriorar el corte. Lo que tengo que tratar es sacar ese tejido conectivo tratando de
no llevarme carne. ¿Estamos? Entonces, ahí y hago presión hacia adelante y trato de sacar. Todo que sea transparente. Exacto. ¿Se ve? Ahora bien, ¿qué hace la mayoría? Hace esto. ¿Lo hizo bien? No. Bueno, fíjate la carne como queda. Fíjate cómo queda la carne, más allá de que me haya llevado carne. Lastimada. Fíjate cómo queda, toda lastimada. Porosa. ¿Pero qué? ¿Porque la hiciste solamente porque lo... Porque lo hice cortaste al desde la revés? cabeza hacia la cola. Ah, ok. Entonces, para sacar este tejido conectivo, siempre hay que hacerlo desde la cola hacia la cabeza y haciendo presión hacia arriba. Ahí, tras que se desperdició carne, me quedó mal presentado, porque está toda levantada. Claro. ¿Se ve? Sí. Después yo la puedo peinar y la puedo prolijar. Pero cuando en la cocina me hacen eso, me da ganas de asesinar. ¿Sabés limpiar lomo? Sí. Cuando me demuestran que no, A la bacha. ya se lograron mi enemistad. Y cuando me dicen, ese poquito, ya se lo dejo. Que le dejan la... Claro, que no le sacan de... Ya está. Si lo cocinas queda muy feo, o sea, queda... Esto Sí. no se cocina, no se disuelve. Es como la piel de la entraña, por ejemplo, Claro. que es incomible. Claro, sin comer, te deja una capa de grasa en el paladar y no se disuelve, o sea, lo vas a seguir masticando de acá hasta que te mueras. Como un bubalú de grasa. Bien. Chateaubriand, ¿ah? Es el corte que se realiza de la cabeza. Cuando vos, acá en Buenos Aires, te estoy hablando de hace 20 años atrás, buscabas laburo, por ejemplo, ibas a una parrilla a buscar laburo. Me acuerdo que yo fui a buscar, ¿lo conoces al Gordo Camaño? No, ustedes son muy chicos. Bueno, el Gordo Camaño es el dueño de la gastronomía acá en Argentina. Como que si fuese Macri, pero en el ámbito gastronómico. Tránfuga, ladrón. Pensé que era Barrio Nuevo. También son los Ah. dos, no hay niños. ¿Eso negro es porque está viejo? Esto negro es porque está demasiado con aire, seguramente se le ha quemado el frío, lo han envuelto en film o en algo y el frío de la heladera le dio esa partecita y nada más. Cuanto la carne es más oscura, más curada, mejor es. Ahora, depende si está, cómo está curada, si está curada bajo una temperatura controlada o está curada así. Curada me refiero a no un fiambre, sino curado de... Cuando el animal se muere es como nosotros. Cuando vos te morís, aparece el rigor mortis, que se llama, que es cuando los fluidos de los músculos dejan de funcionar y eso hace que la rigidez de tu cuerpo quede duro. ¿Está? ¿Alguna vez vieron películas del lejano oeste? Yo estoy trabajando en el hospital. Bueno, no estás cansado. Ay, no. CSI, Sí. en CSI te explican lo de rigor mortis. CSI. Bueno, en las películas del lejano oeste, cuando le pegaban un tiro a uno, Quedaba así. decía, Johnny, estírame las piernas. Claro, querían que le estirara las piernas al tipo antes de que se muera, porque si no tenían que enterrar así. Pero si después se va. Después de 12 horas, esos fluidos vuelven a regenerarse, a regenerarse no, sino que se estancan o algo así, y eso empieza a tiamizarse. Eso le llaman en la carne comestible maduración. ¿Ah? Ahora las carnicerías están de moda. Algunas carnicerías tipo boutique te venden el asado o el bife de chorizo y tenés el mismo corte madurado. Que vos los ves y decís, eso no lo compro ni en pedo. Porque está todo negro, seco como esto. Pero esa maduración le da un sabor y una terneza a la carne que es espectacular. Eso yo había escuchado que es como que los tienen estacionados en frigoríficos con ventiladores. Claro. Bueno, ¿vieron los cortes tipo cabañas lilas que vienen al vacío? No. Nunca No. fueron al supermercado, chicos, a comprar Sí. carne. Sí, yo Sí, compré pero- un peseto para Navidad que estaba en una bolsa. Bueno, Si no tenía aire, Al estaba vacía la compré. Al vacío. Bueno, al vacío vas a ver que está todo el jugo ahí adentro, que es oscura la carne, que vos cuando la abriste una baranda media rara. Bueno, eso es una carne madurada al vacío. O sea, los tipos despostan, lo guardan al vacío
y lo mandan al frigorífico. Entonces toda esa parte de maduración, todo ese proceso, se la hace ahí adentro de la bolsa y no tenés pérdida de sabor ni nada. Vos abrís esa bolsa, tiene un olor espantoso, pero lo dejás abierto 10 minutos y no está más el olor. Ahora si sigue el olor, pues está podrido, ¿no? Pero una vez que vos abrís la bolsa al vacío, ya no tiene más aroma. Es verdad y que son las tiene, carnes. cuando lo abrí yo, compro la carne al vacío en el día. Un olor mucho más fuerte. Muy Metálico. fuerte. A veces la verdad la huelo pensando que está podrida, pero No, al son las mejores ratito- carnes. Son las mejores carnes. Bueno, entonces, había un restaurante que se llamaba, y creo que sigue estando, o no, no está más. Tierra de Parrilleros o algo así se llamaba acá en Recoleta. Entonces yo llegué, porque yo trabajaba en Mónaco Café, que era un restaurante que quedaba ahí bien en la entrada del Village, ¿viste? Cuando inauguraron el Village en esa época. Y estaba el gordo Camé y me dijo, bueno, toma macho. Y me dio un coso así a la parrilla para que lo haga. Se le hice mierda. Claro, porque vos imagínate en la parrilla que quede bien doradito por fuera, pero bien jugoso por dentro, es bastante difícil. Uno piensa que no, pero es muy difícil, porque no tiene hueso, no tiene nada. Bueno, ahí me mandó la bacha. Y sí. Sí, pero en un año terminé siendo jefe de cocina, así que... Joder, puta. Bien. Después del Chateaubriand tenemos el beef stick, que son más o menos 3 dedos de espesor. Más o menos 250 a 300 gramos cada medallón, depende del tamaño del lomo. Que se saca del corazón. Esta era la cabeza. Y lo que sigue de la cabeza hasta acá es el cuerpo o corazón, se le llama. ¿Vamos? El beef stick, 3 dedos. Después tenemos los tournedos, que son 2 deditos, o sea, es un poco más finito, que es el medallón que se usa clásicamente en los restaurantes, tournedo de lomo. Tournedo significa disco, pero no disco de la empanada, sino el disco de el juego de hockey sobre hielo. Bueno, Sí. a ese disco se refiere. La profesora de francés nos dijo que también era porque cuando te servían la carne antes se daban vuelta. ¿Quién se da vuelta? ¿El lomo? No, la persona cuando te servían la servir. carne te la ponían atrás. Puede ser a tu- y te en la daban bandejita. vuelta para ir a buscarlo. Y eso se llama también dar vuelta a la espalda. Ok. Se ríos dijo que lo único que sabíamos decir en francés era... Y después tenemos la cola. La cola del lomo se utiliza para sacar escalopines, para hacer el lomo al... ¿cómo se llama? Bueno, se puede hacer goulash, el lomo al estrogonoff, todos pedacitos como para hacer el lomo. Si no, como es muy cara la carne, lo que yo puedo hacer es cortar al medio pero sin llegar al final, junto, y hago un falso tournedo. ¿Se entiende? Eso se hace en los restaurantes. Falsos tournedo para sacar más cortes. Tenemos otro. Tenemos otro. ¿Ves? Saqué 8. Toma pago. Pero como es una carne, ¿ves que como se cae? Lo que vamos a hacer es, con hilo, vamos a atarlo para que mantenga más el formato. Ok. Fíjate el bodoque de carne que es esto. ¿Vamos? Fíjate el grosor de este bife. Ojo con los condimentos, tiene que estar bien condimentado. ¿Vamos? Para que el sabor vaya hacia el centro. Si no, la carne me va a quedar totalmente desabrida. Y esta grasa nunca se saca, siempre se deja. Pero, Esta grasa muchas veces se saca, vos lo podés sacar, Pero no toda. no toda porque la grasa lo que hace es proteger la carne, ¿no? Sí. Si vos después no la querés comer, no la comas. Es más, no se come. Pero cuando se saca la grasa, esta se hace así igual y se lo bardea, se le llama, bardear, con panceta ahumada. Ah, eso es lo que se hace con... Pensé que era el torneo con... que- También se puede hacer. Ah, Se bardea con panceta ahumada. La idea es que tanto la grasa como la panceta ahumada lo que haga es proteger a ese corte de carne durante la cocción, que no se seque demasiado. Pasa que esto después no te lo comes, esto es un cachetazo de grasa. En la parrilla, yo lo que hago, si por ejemplo tengo el bife entero y lo hago a la parrilla, lo que hago es un cuadrillé. Le hago un cuadrillé a la grasa, lo mando a la parrilla de esta forma, la grasa se empieza, parte de la grasa se funde, entonces ese cuadrillé se abre y cuando vos lo das vuelta tenés todo el grillado de la grasa cuadrillé que después vos lo cortás y te queda re lindo a la vista, por más que el comensal después no lo coma. ¿Tá? Cristian, ¿y se puede mechar, meterle condimento adentro o se lo condimenta solamente por afuera? Por afuera.
Y tiene que... Ustedes tienen que empezar a pensar en algo. Pero no pierde el agua, o sea, no pierde mucha agua si yo le pongo sal. Bueno, después lo voy a sellar, pero... El tema es el siguiente. Ustedes saben que la sal es higroscópica, ¿no? O sea, absorbe humedad. Entonces, si yo le pongo sal acá, lo condimento, y me voy a hacer la ensalada, cuando yo llego acá, tengo un charco de jugo o de agua. Una cosa. Ahora, si yo lo sello, una vez que lo sellé, lo salo, y después lo doy vuelta, no pierdo. ¿Estamos? Entonces, ojo cuando condimento la carne. Ahora, si yo tengo la sartén bien caliente, le echo la sal, pimienta, mezclo todo y lo sello, tampoco tengo pérdida de líquido. ¿Ah? Sí. Bien. Aclaro algo. Cuando yo voy a comprar la carne, esta carne, cualquier tipo de carne, ya no tiene grasa, no tiene sangre. ¿Vamos? ¿Por qué no tiene sangre? La sangre es lo primero que se descompone. Si la carne tuviese sangre, ya estaría podrida. Entonces, ¿qué es lo primero que se retira del animal? Es la sangre. ¿Viste que muestran a veces que cuelgan la vaca? Lo primero que hacen, track, cortarla acá, la yugular, para que se desangre. Entonces, ¿qué es lo que tienen los músculos? Más allá de tener sangre, lo que tenemos todos nosotros, mucho más cantidad, que es agua. El agua se tiñe del color de la carne, que es roja. Entonces, cuando uno dice, ¡ay no! ¿Te sale toda la sangre? No, no señores, no es sangre, sino que es agua. Jugo ¿Con del qué, músculo. qué se tiñe? Con el mismo color de la carne, del músculo. Entonces, si yo este lomo lo cocino, la temperatura más baja que se puede cocinar una carne es de 40 a 45 grados. Después lo voy a anotar ahí para que le saquen una foto. A 40 a 45 grados, y cuando cocinamos una carne, sí señor, cuando cocinamos una carne, nosotros mantenemos la temperatura corazón, o sea, le clavamos el termómetro en el centro del corte, no por afuera, porque si esto yo lo sello así, ya llegué a 200 grados acá. ¿Ah? Entonces, siempre la temperatura es del centro del corte. Cuando yo llego a 45 grados en el centro, ya está apto para el consumo. ¿Vamos? Ahora bien, si hoy vamos a hacer la prueba, vamos a cocinar un tournedo de lomo a 45 grados corazón, cuando yo lo corte no va a estar rojo, va a estar azul. De tan cruda la carne, que en realidad ya no está cruda, habíamos dicho que ya no está cruda. ¿Vamos? Bleu significa esa temperatura, azul en francés. ¿Ah? 40 a 45 grados. Es la mejor forma de probar carne. Yo me acuerdo cuando era chico que odiaba comer carne porque, ¿qué pasa? Antes, por ejemplo, cuando yo era muy chico, ustedes ni estaban en los huevos de sus padres, las heladeras eran a queroseno. Yo vivía en el campo, era un poco más atrasado de lo que eran las grandes ciudades, pero la heladera de mi abuela andaba con un motor a queroseno. Y el enfriado de la heladera no era lo más óptimo. Entonces no había fríos. Y casi toda la gente tenía el mismo problema. Entonces, ¿qué se hacía? La carne se cocinaba a tal punto que sea seguro. Entonces, todas las carnes se cocinaban a 70 grados. Unas apargatas hacían todo el tiempo. Entonces, cada vez que había carne en mi casa, yo sufría, porque no me gustaba. Yo no comía carne cuando era chico. Al momento de crecer, uno ya crece con ese síntoma de comer la carne y seguía comiendo la misma mierda durante toda mi vida. Cuando me vine a Buenos Aires y decidí estudiar gastronomía, la segunda clase o la tercera clase de cocina que nos toca, lomo. Me dan toda la explicación que me están dando a mí y el señor Rodríguez Palacio saca un lomo a 45 grados. Cuando lo cortó, para mí la vaca salía corriendo. ¿Entendés? Lo van a ver ahora. Pero ¿qué pasa? Éramos muchos pibes y yo estaba siempre en la sillita como pelotudo de adelante, porque me apasionaba lo que hace el tipo. Y cuando cortó dijo, toma. Y yo me puse blanco, pálido, porque pensé que iba a vomitar. Pero estaba delante de todo el mundo. Entonces dije, bueno, la mano, ¿qué voy a hacer? Soy cocinero. Me cambió la vida. La cosa más deliciosa e impecable que he comido en toda mi vida. ¿Por qué? El punto de cocción hace que las proteínas, la jugosidad y la textura de la carne no cambie. Entonces,
es una terneza que es increíble. Cuanto más cocción le doy a la carne, más líquido la hago perder y más dura se pone. ¿Ah? Si yo paso de los 45 grados, me voy de 45 a 50, se les llama sagnian. Sagnian significa sangrante, que para nosotros sigue siendo crudo. ¿Ah? Pero yo aprendí que crudo no existió más una vez que la carne tocó la plancha. Si yo hago de 50 a 55, se le llama a point o a punto, que para nosotros sería un jugoso. ¿Qué? ¿El sanguíneo no es el jugoso? Sagnian es sangrante. Pero no es el rosado. Para nosotros ese. sería crudo. Sí, es el rojo rojo. Ah, no. No, es que es riquísimo, pero a la mayoría de la gente no le gusta. Cuando yo hago eventos y me piden bife de chorizo, me lo mandan de vuelta y me dicen, no, está demasiado crudo. Y a mí me van a decir, hijo de puta, no sabes comer una mierda. Pero gusto y gusto. Gusto y gusto. Y de 55 a 60 se le llama cuit o bien cuit. Significa ¿Ah? Cocido O bien cocido, que para nosotros sería el punto justo. Para nosotros me refiero al argentino, ¿estamos? Pero bueno, hoy vamos a tratar de probar los diferentes puntos de cocción como para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchos me dicen, ¿qué pasa? Porque la carne bromatológicamente no está apta porque está llena de bacterias, bla 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 bla. Las bacterias de la carne están en la parte superficial, nunca en la parte interna. ¿Vamos? O sea, si yo esto le prendo un encendedor acá, maté todas las bacterias. Entonces, imagínate que si yo lo sello y después lo pongo a cocinar, las bacterias se murieron todas. Por eso en el centro puede quedar a 40 grados que no me va a pasar nada a mí. Ahora, si yo a esto lo hago carne picada, ahí sí lo tengo que pasar de los 70 grados porque lo que hice fue que las bacterias se mezclaran con el resto del corte. ¿Se entiende? Por eso es tan peligroso la carne picada. Bien, en el caso que el corte esté entero, no. Y en el falso turnero que tiene la parte... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque yo hice un pliegue nada más, no es que... Ah, ok. no es que- Bien, hagan esto. Tóquense acá. ¿Sienten el músculo? Sí. Sí. Esto sería un 40 a 45 grados. Cambien el dedo. ¿Sienten el cambio del músculo? Sí. Bueno, sería un 45 a 50. Cambien el otro dedo. Se ve que quedó mucho más duro. Sí. Ujú. Bien, 50 a 55. Y cambien el otro. 60 grados. Sí, ahí no se puede ya. Ahí ya está. ¿Se entiende la diferencia de la carne que voy a comer? La dureza. Mm. Esto lo hace un parrillero que hace 70 años que hace lo mismo. Yo creo que si hoy hacen ustedes esto, va a salir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? La idea es que tengan más o menos un síntoma de lo que vos tenés que sentir en la carne. Si yo soy obrero de los 16 años, levanto bolsas de cal 20 pisos por día y voy a tener bien cuid. Ahora, si no hago una mierda todo el día, me rasco los huevos y voy a tener ble. Y lo mejor, y por ejemplo, es usar la izquierda, que no los que somos diestros. Pues yo estoy todo el día por el mouse, por el chupi. trabajar. Ah, No, sí, de oro. Es algo como para que ustedes se guíen. Yo creo que a todo el mundo si hace así y hace así va a estar mucho más duro. Sí. Bueno, hoy se van a dar cuenta, yo voy a traer un termómetro, la idea es que no se manejen con termómetro, pero yo quiero sacar un tourne ble para que lo probemos, cada grupo va a hacer un ble aunque sea, para que pruebe esa textura. Vamos y el sabor. Y en el tiempo de la cocción, ¿cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, yo la quiero hacer bleu. ¿Y no tenés termómetro? Y no tengo termómetro. ¿Qué tiempo de cocción? Excelente pregunta. Imposible contestarla. Ah. Porque yo no sé dónde la vas a hacer. Si lo vas a hacer en la parrilla en la mitad del campo, si lo vas a hacer en una barbacoa, si lo vas a hacer en la cocina de tu casa, si lo vas a hacer acá, no tengo ni la más pálida idea. Que esa pregunta se la podrían contestar hoy, pero en esta cocina. Sí. ¿Cuánto me demora en esta cocina? Pero cada... Depende del fuego también. Claro, yo en Ahí sí casa, a mí podemos me usar echa el- mi mujer de casa y tengo un cipo y cocino con el cipo y una sartencita y puedo estar 24 horas haciendo un lomo blé. Pero ahí sí podemos tocar más. Hoy quiero que prueben todo lo que Con puedan. el- ¿Sí? Prueben la carne y tóquense acá. ¿Ah? Bien. No traje mi carpeta. Divídanse
los bifes y el lomo. Ahora traigo la carpeta y les digo qué hacemos. No se peleen. Bueno, ¿cuántos grupos son? Nosotros nos quedamos con el lomo, ustedes con el Dale, dale. Sí, mira, así me reí un poco más.